así le llamaría, el gran tirón de orejas. ¿Y por qué lo digo? Porque indudablemente la pandemia vino a poner de relieve muchos de los problemas que ya existían en las aulas universitarias, en las aulas de escuelas y colegios, en general en los sistemas educativos. Hace un poco más de un mes, tal vez menos, tuve la oportunidad de escuchar una charla del presidente del gobierno español, Sánchez, que decía que la pandemia respetó las desigualdades. Imagínense ustedes, qué grave es esto, ¿no? Yo diría que no solamente que las respetó, sino que las acentuó. ¿Por qué? Porque las personas que tienen menos recursos son las que han estado más excluidas de calidad de educación. Y pongo de relieve tres aspectos que ustedes los conocen, que simplemente los voy a mencionar. Uno, la falta de conectividad o las deficiencias con la conectividad. Hemos visto, como decimos, hasta en las mejores familias ocurren cosas. Ahora el doctor Játiva se quedó sin conectividad en el momento menos pensado y suponemos que el doctor tiene una buena calidad de conectividad. ¿Qué pasa con niños, con jóvenes, con estudiantes que no tienen en sus casas ni siquiera conectividad? Hemos visto con angustia cómo niños se han trepado a las copas de los árboles para tratar de conseguir algo de conectividad. Imagínense ustedes lo que esto significa. Es decir, niños tratando desesperadamente de caminar horas con sus padres para tratar de llegar a un infocentro donde puedan conectarse. Entonces, conectividad es un tema que debería tomarse muy en serio y yo pienso que debería ser parte ya de la canasta básica de los habitantes de un país, porque sin conectividad no tienen acceso a educación y si no tienen acceso a educación no hay posibilidades de desarrollo. El otro tema importante son los aparatos, ¿no? No se trata de un celular prepago que a duras penas le sirve para hacer llamadas o para chatear. Se trata de smartphones que puedan tener la capacidad de conectarse a un Google Meets, que puedan conectarse a un Teams, a sistemas que se están utilizando en el área educativa. También sabemos que las computadoras pues no están en todos los hogares y que si hay una, pues si hay 3 estudiantes y además padres y madres de familia que están trabajando online, tampoco esto es fácil. Y un tercero que es bien importante, que ustedes seguramente lo han experimentado porque son docentes, la preparación para ser docentes online. No es lo mismo dar clases presenciales que virtuales, ustedes lo saben, los jóvenes se cansan, el agotamiento que produce el estar sentado varias horas frente a un computador es real, no es algo que nosotros nos inventamos. Entonces, ¿están o no preparados los profesores para dictar clases online? Entonces, por eso es que me refiero a esta especie de gran tirón de orejas. ¿Por qué? Porque evidentemente se puso de manifiesto que los países en general, y particularmente países como el Ecuador, no estábamos preparados para una emergencia de esta naturaleza. Me refiero al área educativa, no me voy a referir a las otras áreas de salud mental, etcétera, que tienen mucho que ver, pero me refiero simplemente al área educativa. No estábamos preparados, ni las aulas, ni los docentes, ni los equipamientos, ni la conectividad. Entonces, la situación ha sido extremadamente grave. He escuchado datos de una gran cantidad de deserción escolar. Se habla de nivel de escuelas y colegios, más de 100,000 niños y jóvenes se han quedado fuera de la escuela, han salido y por lo tanto son niños que empiezan a estar perdidos para el sistema educativo. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué futuro van a tener? Muchos estarán en las calles, las niñas ayudando a los quehaceres domésticos, cuidando a ancianos, dedicado al cuidado. Estamos viendo, y probablemente ustedes en la Universidad Central lo tienen, yo participé recientemente en un panel de Women Political Leaders y me tocó el panel de salud en el que veíamos cómo hay una feminización de las carreras médicas, es decir, más y más mujeres están estudiando medicina, enfermería, etcétera, y también vemos que la mayor parte de trabajo voluntario lo hacemos las mujeres. Entonces esas niñas que se quedan sin escuela no van a tener acceso a ninguna posibilidad de mejorar su estatus, su calidad de vida. Entonces, si nos atenemos a esas cifras o a las que da UNESCO o UNICEF, que dicen que estamos perdiendo prácticamente 10 años en educación, porque al haberse perdido estos 2 años durante la pandemia,
el tema es extremadamente delicado porque tiene un efecto multiplicador. Entonces, frente a este drama y la constatación de las desigualdades, de las inequidades, de la falta de acceso, ¿qué se puede hacer desde el sistema educativo? Y ustedes me van a permitir que no hable solo de la universidad, porque cuando hablamos de solo de la universidad estamos estancándonos, estamos poniéndonos en un espacio sin darnos cuenta de que todo es un círculo, que los profesores se forman en la universidad, que los estudiantes que salen de los colegios van a la universidad, que los niños que salen de la escuela van a los colegios y luego a la universidad, y que por lo tanto es un sistema del que hay que hablar, porque las deficiencias que se producen en la educación básica, usted las advierte también en la universidad. Niños y jóvenes que no saben leer y escribir su propio idioma, esto es gravísimo, pero ustedes lo están viendo. Pónganle ustedes a sus alumnos a leer un documento, un artículo periodístico, hagan lo que lo lea en voz alta y van a ver ya las deficiencias de dicción que tienen. Pero peor todavía, si usted le da la vuelta a ese artículo o a esa página del libro y le dice, dígame lo que allí se dice, ¿no? Y allí se le queda en buena parte. Y cuando usted empieza a hablar de los intertextos, de las comunicaciones, de los lenguajes subliminales, ahí se le quedan prácticamente todos. He hecho esta experiencia cuando he dictado clases de posgrado en Bolivia, en Chile, que aparentemente está más avanzado, en algunos otros países, y me he topado con esos dramas de que profesores que estaban siguiendo su postdoctorado, su posgrado, perdón, estaban ya con estas deficiencias de lectura, ¿no? No me meto con matemáticas y otras. Por allí tenemos la deficiencia enorme en la producción de científicos de nuestros países. Entonces, qué evidente es que ya existían los problemas que son maximizados durante la pandemia, que nos puso entre la espada y la pared, o hacíamos online o simplemente no se hacía. En muchos países se ha dinamizado mucho el tema de la televisión educativa y de la radio educativa para llegar a sectores a los que no llega el internet o que no tienen acceso a la conectividad. La radio, por ejemplo, cumple un papel importantísimo. Tengo la suerte de ser parte de un grupo de exministros de educación de diferentes países del mundo, el grupo Atlantis, que fue formado en Dubái, y allí hablamos de las cosas que están ocurriendo en Serbia, en Croacia, en Palestina, pero también en Inglaterra, también en los Estados Unidos, y en muchos casos se pone en relieve la utilización de otros medios más tradicionales como la radio y la televisión, que también colabora a suplir estas fallas y estos vacíos, y por supuesto lo online. ¿Qué decir del online? Lo online vino para quedarse. No podemos pensar que estamos hablando de volver de lo online a lo presencial. Yo diría que lo híbrido seguramente va a mantenerse, y esto se está viendo en todas partes del mundo. Es decir, yo soy muy partidaria de lo presencial. Yo creo que nada suple lo presencial. Habrá el retorno a las aulas. Hemos visto la última decisión del COE nacional, que está manifestando que ya es obligatorio regresar a las clases y que habrá que ver la discrecionalidad respecto de cómo están las aulas escolares, etcétera. Pero me dicen que no se escucha bien, Anita Bayas. ¿El resto de personas me están escuchando? Se le escucha bien. Gracias. Yo tengo la voz fuerte. Anita, controle su audio. Probablemente ese es el que está mal, porque me parece que los demás están escuchando bien. Gracias. Entonces, decía, soy partidaria de lo presencial. Sin embargo, vienen algunas dificultades que salen de la situación misma de los establecimientos educativos. Me refiero sobre todo a escuelas y colegios públicos, pero también salen de la necesidad de incorporar todos estos elementos maravillosos de la tecnología, para complementar los estudios. No estoy hablando ya de universidades online, que las existen. No estoy hablando de clases permanentemente online. Estoy hablando de la realidad de universidades como la Universidad Central, por ejemplo, que tiene una larga trayectoria y su fuerte es la presencialidad. Es seguro que esa presencialidad puede ser perfectamente complementada, como lo está haciendo el día de hoy, por ejemplo, con charlas, con posibilidades de tener gente del exterior que pueda dictar una conferencia, pero que también podamos utilizar de mejor manera los elementos que nos da lo digital, que nos da el Internet. A veces utilizamos el Internet para cosas
diríamos, diarias, coloquiales, aquellas que tienen que ver con buscar un dato, con contestar los mails, etcétera, pero la fuente de investigación enorme que tiene el Internet es fantástica. Si ustedes pueden ver detrás de mí, yo me enorgullezco de tener en mi casa personalmente los ejemplares de la Enciclopedia Británica por una casualidad del destino. Yo recuerdo que cuando era niña o adolescente, un amigo de mi padre tenía la Enciclopedia Británica y yo soñaba algún día con tenerla, pero no había las posibilidades económicas para comprarla en mi casa. Pero hace algunos años fui invitada a ser parte del consejo editorial de la Enciclopedia Británica, en honor grande, enorme que tuve, y claro, la invitación vino acompañada de los tomos de la enciclopedia, así es que la tengo, pero no es lo común ahora, ¿no? Tener las enciclopedias físicas, los libros físicos, ahora tenemos la maravilla de la virtualidad, entonces yo creo que los docentes no podemos perder de vista todos esos recursos maravillosos que nos vienen a través de lo digital y que pueden complementarse con lo presencial. Así es que mi idea es que lo híbrido será una solución, sin descartar ni lo uno ni lo otro, porque complejamente esta sociedad nos está demostrando que cada vez más la ciencia se nos va metiendo en la comida diaria, diríamos así, se nos va metiendo todo el tiempo. Cada cosa que hacemos tiene que ver con la ciencia. Países como el Ecuador han estado extremadamente atrasados en el uso de los medios digitales y también de la ciencia y de la tecnología. Si nosotros nos ponemos a ver, ustedes tendrán datos mucho más fidedignos de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las investigaciones en la Universidad Central. Me refiero a investigaciones en las ciencias duras y en las ciencias sociales. ¿Cuántos papers? ¿Cuántos avances? ¿Cuántas patentes? Porque las universidades en Estados Unidos y en Europa son las que más inscriben patentes. ¿Cuántas patentes estamos inscribiendo? ¿Cómo nos estamos relacionando con equipos multidisciplinarios del exterior que permitan perfectamente que, por ejemplo, si hay una base importante de físicos y químicos en el Ecuador, puedan ser esa masa crítica científica que pueda ir avanzando en la creación de ciencia? Pero igual, ¿cuántos avances en educación, en pedagogía estamos realizando los ecuatorianos? Hace poco nosotros nos hemos aliado con una ONG ecuatoriana, Inspire, liderada por un joven científico ecuatoriano, y estamos generando un proyecto Blink que tiene que ver con experiencia en introducción de metodología digital mensurable en aulas escolares, ¿no? Comparando con quienes no tienen esa ventaja y sobre todo, más que lo online, diríamos así, el trabajo en las tecnologías STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering and Mathematics, con la idea de promover la ciencia en niños y jóvenes. Pero yo diría que es de excepción el pensar investigación que aporte data como para generar un paper científico en el área educativa. Igual podríamos mencionar otras áreas. Entonces, se ponen de relieve las deficiencias que teníamos, pero yo digo, y no me gusta ser pesimista, que podemos encontrar posibilidades a futuro extraordinarias de revertir estas situaciones, de ir hacia adelante precisamente con un compromiso real de todo el sistema educativo y no solamente recuperar el tiempo perdido durante la pandemia, sino ir hacia adelante. Cuando hemos estudiado la historia, hemos visto que después de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores, fundamentalmente Estados Unidos, emprendieron un famoso plan Marshall en Europa para la recuperación de Europa. Invirtieron recursos, por supuesto, económicos, pero sobre todo diseñaron un plan de recuperación. Igual ocurrió con Japón, de ser un país absolutamente devastado, perdedor, con el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Este momento es una de las economías más vibrantes del mundo, a pesar de los problemas de terremotos, a pesar de las fugas que se han dado en reactores nucleares, a pesar de el escaso territorio que tienen y lo no apto que es para la agricultura, la ganadería, etcétera, y pocos recursos naturales. Sin embargo, tienen una capacidad que la encontraron fundamentalmente en el cerebro de niños y jóvenes, porque la mejor materia prima que tiene un país es el cerebro. Recuerden,
no la materia gris. Los científicos me han dicho que cuando uno habla de materia gris, el cerebro está muerto, ¿no? Ahí se pone gris. El cerebro vivo es rosadito, porque tiene una serie de venas que están irrigando el cerebro con sangre, ¿no? Por la que circula también el oxígeno. Entonces, hablaríamos de esa materia rosada. Es la materia prima fundamental de un país. Lo que ustedes tienen en sus manos, profesores, en las universidades. Algunos nos dirán, bueno, ya vinieron con problemas de las escuelas y colegios. Por eso les digo que hay que hablar de educación como un todo. Y dentro de esta idea de proponer cosas novedosas que podrían de alguna manera revertir la situación calamitosa en la que se encuentra la educación nacional, que ya la teníamos antes, los indicadores, las pruebas PISA, las evaluaciones del INEVAL, todo apuntan a demostrar que en el Ecuador no tenemos educación, no teníamos educación de calidad y que tampoco la tenemos ahora. Pero, ¿qué ideas podríamos apuntar como solucionadoras a nivel nacional? Uno, les había dicho ya, conectividad como parte de la canasta básica. Esperamos del Estado que nos dé la conectividad, probablemente no va a llegar. Yo apelaría a los gobiernos locales para que ningún niño ni joven deje de tener conectividad en su municipio. ¿Qué tal si en el municipio de Rumiñahui, por ejemplo, o en cualquier otro del país, los alcaldes y concejales se ponen como una tarea de decir, no vamos a terminar el año 2022, no digo el 21 porque ya está casi terminado, pero no vamos a terminar el 22 si es que no tienen conectividad todos los niños y jóvenes, y hacer acuerdos con las empresas que proveen este servicio. Es mucho más fácil hacerlo a nivel local, municipal, que hacerlo a nivel nacional. Yo diría, allí apuntamos a una solución. Lo segundo, yo diría que hay que tratar también de que todo niño y joven tenga un aparato, ¿no? Tenga un elemento tecnológico en su casa, de tal manera que no se quede fuera porque no lo tiene, con cuidados parentales para el uso, etcétera, ¿no? Para evitar el abuso que frecuentemente se da. Y allí yo creo que el sector privado tiene que aportar con ese tema, tiene que aportar con que en los grandes bancos y empresas muchos están ya decididos a seguir con el trabajo desde casa, a distancia, el trabajo online, porque han resultado, nosotros mismos en la fundación hemos visto que no es necesario que esté todo el mundo en la oficina, porque ahí la facilidad de la tecnología. Entonces, muchas computadoras se quedan sin usar y se quedan arrumadas allí en los espacios. Yo creo que allí hay que hacer un trabajo también con el sector privado. ¿Y qué tarea les pido a las universidades? Yo diría que tal vez la Universidad Central, con todo el peso que tiene esta universidad a nivel nacional y también iberoamericano, pues podría apuntar a una solución. Yo creo mucho en el trabajo colaborativo y plantearía que los estudiantes de los últimos años de todas las facultades sean tutores de los niños y jóvenes en las escuelas. ¿Les parece demasiado pesado? Porque, claro, yo sé que los estudiantes de medicina y odontología después hacen su servicio de medicina, odontología rural. Se ha hablado en el magisterio también. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal si es que, por ejemplo, en la Universidad Central, yo sé que aquí hay profesores de arte, de la Escuela de Artes, hay profesores de medicina, hay profesores de física, de ingenierías, etcétera. ¿Qué tal si convencer a los estudiantes de que los estudiantes puedan ser tutores de niños y jóvenes? ¿No creen ustedes que un estudiante de medicina sabe más biología que un profesor de escuela? ¿No creen eso? ¿No creen que un profesor de un estudiante de ingeniería sabe más de física y de química que un profesor de escuela o de colegio? Yo diría, si es que estamos viendo que este rato seguramente va a haber un abarrotamiento en las escuelas de niños y jóvenes, porque muchos padres de familia no tienen recursos para ponerlo en lo privado y están trasladándose hacia lo público. Seguramente las escuelas van a tener 50, 60 estudiantes por aula. ¿Ustedes creen que un profesor se puede batir con ellos? Yo sé que en la central pasa también esto, ¿no? Que hay muchísimos estudiantes en las aulas. Y qué difícil es, porque no tenemos ayudantes de cátedra, porque no hay sistemas que nos provean de estas facilidades. Los jóvenes de últimos años pueden hacerle el aporte al país y transformarse en una especie de ayudantes de cátedra. Yo propongo un estudiante por cada 10 alumnos, de tal manera que no es que estén dándoles clase, pero
que solamente, porque podrían también ayudar en eso, pero que se preocupen de que hagan las tareas, de que llamen por teléfono, diga, yo soy profesor, yo soy estudiante de la Central y vivo en Calderón, y aquí hay una escuela, pues bueno, en esta escuela pues yo hago cargo de 10 niños, les llamo, veo qué está pasando, tienen dificultades, no tienen los cuadernos, o sea, vamos a enfrentar todas esas situaciones con una llegada personalizada, que es lo que le hace falta a la educación en el mundo y particularmente en el Ecuador. Créame que la vuelta de un par de años no solamente habremos recuperado los 2 perdidos, sino estaremos generando una sociedad mucho más solidaria, estaremos generando buenos resultados y créanme, queridos docentes de la Central, que yo no hablo en el aire. En la Fundación Fidal nosotros tenemos una escuela de liderazgo desde hace 7 años. Como a todos nos agarró la pandemia, nos agarró. Y decíamos, ¿qué hacemos con esta escuela? Nosotros tenemos a los chicos 6 meses en clases semipresenciales. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a poder darles, no podemos darles todo online porque va a haber un agotamiento total. Y entonces nos ocurrió llamar a nuestros exalumnos. Créanme que no hubo uno solo que nos diga que no. A cada uno le asignamos 10 de sus jóvenes colegas y los resultados han sido extraordinarios. Generan reuniones, grupos de trabajo, ayudan, proponen reuniones, entrevistas. No se imaginan la riqueza que hemos percibido. Veo que los profesores que están interactuando aquí en el chat me dicen sí, los estudiantes de física, de química saben más que los profesores de colegio. Cierto, porque esa no es su especialidad. Finalmente, los profesores, sobre todo de las aulas de educación básica, son todólogos, pues tienen que saber un poco de todo. Y allí un papel fundamental es la contención emocional, porque es indudable que los chicos y también los adultos hemos sufrido mucho durante la época de aislamiento y la perturbación mental es un problema que está creciendo. Escuchaba hace no mucho a una persona responsable de esta área en una de las universidades ecuatorianas y decía que se han multiplicado las consultas de estudiantes, pero también de profesores que tienen problemas, ¿no? Que el encerramiento, pues, a veces hizo que se disparen problemas que ya existían y que se acentúen. Entonces, toda esta situación es extremadamente compleja, por eso apunto efectivamente a que una de las soluciones podría ser un sistema de tutorías nacional con la solidaridad de las universidades hacia los otros espacios. Ahora, ¿qué hacer? La pregunta que se formula al inicio es este paso reversa, ¿no? De la educación virtual a la presencial y también pues cómo podemos trabajar en el tema de la inclusión. La inclusión de alguna forma la hemos tocado, pasar de lo virtual a lo presencial. Yo diría que no sería positivo solamente hacerlo desde decir ahora regresamos a las aulas. Yo escucho mucho a la gente decir que vamos a regresar a la normalidad. También escucho a las personas que vamos hacia la nueva normalidad. Yo les propongo a ustedes otro lenguaje y decir que vamos a ir a una mejor normalidad. Esa mejor normalidad en donde vamos a tener el avance de lo híbrido, vamos a tener la utilización de las tecnologías y vamos a tener la riqueza de lo presencial.